Ahora, yo te pregunto, Jesús de Nazaret, responde ahora, ¿eres tú el Mesías? Las verdaderas razones por las que Jesucristo fue condenado a la pena de muerte en la crucifixión por los sumos sacerdotes del pueblo judío, quienes eran en ese momento una provincia más del Imperio Romano, es un tema tan controvertido y tan desconocido por muchas personas que me gustaría analizar, explicar y detallar en este video para que ustedes entiendan y sepan por qué es que él fue realmente condenado a muerte y enviado a la cruz, sin haber cometido en realidad ningún delito. Por eso les pido que se queden hasta el final de este video, dejen su like y hagan sus comentarios. Amigos, ¿qué tal? Primero, para conocer las razones y por qué es que a Jesús lo condenaron a muerte en la cruz, primero tenemos que conocer quiénes son los que realmente dieron la orden e hicieron este complot contra Jesús de Nazaret en aquel tiempo. En aquel tiempo existía lo que se llamaba el Sanedrín. ¿Y qué era esto? Era un tribunal, era una especie de asamblea conformada por 71 hombres, quienes manejaban el poder político y también actuaban como una especie de tribunal o juzgador del pueblo judío, que en aquel entonces era una provincia más del Imperio Romano. ¿Qué era lo que había sucedido realmente? Como todos sabemos, Jesús de Nazaret, a raíz de todas sus enseñanzas, sus parábolas, estaba ganando ya demasiados adeptos. Y estaba también en la mira del Sanedrín, que eran ese grupo de los sumos sacerdotes que tenía el pueblo el pueblo judío en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque él mismo decía que era el Hijo de Dios, el Mesías, que hasta cierto punto ellos mismos tenían una cierta duda de que pudiera ser verdad, porque todo lo que él profetizaba se cumplía. Pero más allá de esto, el Sanedrín no quería que Jesús de Nazaret siguiera con estas enseñanzas y ganando tanta gente, tanta popularidad entre la multitud que había en aquel entonces. Es por eso que este consejo, conformado por 71 hombres, entre quienes estaban los sumos sacerdotes, hicieron un complot, le tendieron una trampa a Jesús de Nazaret para capturarlo y sentenciarlo a muerte en un juicio lleno de arbitrariedades que vulneraba totalmente las leyes judías, cosa que yo voy a explicar a continuación y más detalladamente, ya que Jesús no tuvo un solo proceso judicial previo a su crucifixión, tuvo dos procesos judiciales. La noche que fueron a capturar a Jesús de Nazaret, Judas había traicionado a Jesús a cambio de una bolsa de no sé cuántas monedas de plata que le dieron los sumos sacerdotes del pueblo judío. Ya sabemos que estos eran del Sanedrín. Cuando estos llegan por la noche para tenderle una trampa y capturarlo durante la noche a Jesús, esto fue totalmente ilegal,
¿Por qué? Y se los voy a explicar a continuación. En primer lugar, porque la ley judía de aquel entonces prohibía totalmente que los juicios fueran de noche. ¿Y por qué? Porque apenas fue capturado Jesús, este fue conducido a la casa de Caifás, quien era el sumo sacerdote de ese momento que tenía el Sanedrín. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué es que Jesús tenía tantos y tantos enemigos o es que ya estaba en la mira de estos sacerdotes? Y la razón es muy sencilla. En un primer momento esto empezó siendo un tema netamente religioso. ¿Y por qué un tema netamente religioso? Porque él mismo, al autoproclamarse como hijo de Dios, es decir, el Mesías, estaba generando una gran expectativa en el pueblo judío y cada vez más gente le estaba creyendo porque todo lo que él decía se cumplía en el momento. Incluso el sumo sacerdote, el Caifás, Anás y los miembros del Sanedrín, un grupo, porque no todos estaban de acuerdo con hacerle eso a Jesús, temían que esto pueda ser verdad. Esto fue lo que en mayor grado motivó a ese grupo de personas a hacerle esto a Jesús y conducirlo ante Poncio Pilatos para que lo condenara a muerte, porque el Imperio Romano les prohibía totalmente a los judíos, tenían prohibidos ellos mismos condenar a muerte a una persona. Es decir, el Sanedrín, este tribunal de jueces y de sumos sacerdotes no podían sentenciar a muerte a una persona, tenían que recurrir a Poncio Pilatos, es decir, a los romanos, para llevar a cabo esta pena capital. Una vez que llevan a Jesús ante Poncio Pilatos, este conversa con él y luego de hacerle una serie de preguntas, no detecta, no ve delito en él. No había infringido ninguna ley, ningún código moral. Él solamente ve que lo único que había estado haciendo este hombre, que era un carpintero, había sido predicar, dar enseñanzas. Entonces no veía razón, no veía motivo para condenarlo a la crucifixión, a la pena capital de la muerte. Entonces, ¿por qué es que Poncio Pilatos cede ante tanta presión de los sumos sacerdotes del pueblo judío? Por temor a una sedición o una revuelta. Porque recordemos que en ese tiempo el pueblo judío era una provincia conquistada por el Imperio Romano. Y como lo he mencionado anteriormente, el Sanedrín, que era este grupo de hombres, no tenían la facultad, no estaban permitidos a condenar a muerte a una persona. Es por eso que ellos lo llevan ante Poncio Pilatos a lo que sería un segundo proceso judicial. Porque Jesucristo no tuvo un solo proceso judicial ante el Sanedrín, sino tuvo dos procesos judiciales, que fue también ante los romanos, es decir, ante Poncio Pilatos, quien finalmente lo condena a esto por la presión y por el temor de una rebelión. Es decir, en los dos procesos judiciales que tuvo Jesucristo, él no tuvo el derecho de defenderse, no tuvo un abogado defensor, porque en el tiempo del derecho romano ya existían los abogados defensores. Ambos procesos judiciales que él tuvo estuvieron totalmente plagados de arbitrariedades, porque hasta en ese tiempo habían ciertas garantías procesales que se debían respetar a cualquier persona que fuera incriminada. Pero como esto lo hemos mencionado anteriormente, fue un complot en contra de Jesucristo para derrocarlo, para sacárselo de encima.
por la cantidad de gente que él estaba, o por la cantidad de adeptos, mejor dicho, que él se estaba ganando, por las enseñanzas, por las cosas muy bonitas que él explicaba y que le gustaban mucho a la gente. Es decir, en síntesis y en conclusión podemos decir que la crucifixión y la condena de Jesucristo fue un tema netamente político, porque chocaba con todos los intereses económicos, chocaba con los intereses del Sanedrín de aquellas épocas, y también por el temor de que este hombre siga aumentando en popularidad, siga teniendo muchos adeptos. Fue todo un complot, fue algo muy planificado que se hizo en contra de Jesucristo, quien era un carpintero nada más, que lo único que estaba haciendo era predicar, dar enseñanzas, y no estaba cometiendo ningún delito, no estaba cometiendo ningún hecho punible. Se cometieron muchas arbitrariedades y abusos en contra de él, porque no se le dio la oportunidad de defenderse, no tuvo la oportunidad de tener un abogado defensor, no tuvo la oportunidad de ser escuchado, nada. A él se le llevó abruptamente ante Poncio Pilato para que él, de una vez por todas, lo condene a la cruz por la presión del pueblo judío. Y al verse presionado por los sumos sacerdotes, que eran los del Sanedrín, y temer una posible revuelta, algo que hubiera sido mucho peor para él, termina cediendo. Eso fue lo que realmente pasó con Jesús, y esa es la razón principal por la que él fue condenado a la cruz. Si les gustó este video, amigos, les agradecería que compartan, dejen su like y suscríbanse al canal. Conmigo será hasta la próxima.